pianeta sta per entrare in una nuova fase, in una nuova era, e già da 2000 anni il pianeta Terra è destinato a diventare una scuola spirituale. Hola, buenos días. Aquí tenemos a Gaetano Pédula. Tenemos una pregunta para ti. ¿Qué opinas de la situación mundial hoy en día? Sí, muchas gracias, ante que todos. Feliz de estar aquí en Planeta Hoy TV. Digamos que la situación mundial hoy es una situación muy difícil, muy peculiar, porque digamos, en esa época histórica el ser humano es llamado a dar un paso importante a nivel espiritual. Está llamado a reconocer la naturaleza divina que está dentro de sí mismo. Está llamado a reconocer que todo lo que está en nuestro mundo, todo lo que de una cierta forma experimentamos, obedece a una inteligencia superior que sería la inteligencia omnicreante. Y más importante que todo, el ser humano en ese periodo histórico es llamado a reconocer que la única forma de vivir es vivir con amor, con respeto, con paz, con justicia, cooperando entonces con todos los otros seres vivientes, incluidos el respeto de las formas de vidas animales, vegetales, y también todo lo que es la misma naturaleza, con los minerales, los océanos, todos los recursos naturales. Eso es lo que todos somos llamados a realizar dentro de nosotros y luego tomando postura en la vida, cambiando nuestra forma de vida, y nosotros al contrario estamos viviendo una vida materialística, egoística, nada más pensamos en nuestra sobrevivencia, en nuestras comodidades, en nuestra pequeña familia, y no sabemos y no consideramos que todo el planeta Tierra es nuestra verdadera familia. Y que por eso, en ese momento histórico, tantas guerras hay en varias partes del mundo, por lo menos 24 guerras a elevada intensidad, sin hablar de todas las guerras civiles, de todas las guerras y las guerrillas del narcotráfico y todos los conflictos menores, que son más de 500 en todo el mundo. Entonces prácticamente en el mundo hay guerra en todos los lados, hasta en la misma Europa, donde no, en la Europa como en Norteamérica, no, hay el progreso, hay mucha economía, y a pesar que hay todo eso, hay guerra también ahí. Y el riesgo que esa guerra se convierta en una guerra global, con todo lo que está pasando entre Rusia, Europa y todo, digamos, los países involucrados, es muy elevado. Muy grave también lo que está pasando en Gaza, dentro del territorio de Israel, y también el peligro que sean involucrados otros estados, como el Irán, y no solo el Irán. Entonces, digamos que si vamos midiendo sobre lo que realmente, concretamente está pasando en el mundo está la guerra en todos los lados. Si vamos viendo el problema del hambre a nivel mundial está peorando. Están muchas más personas dentro de la área de falta de comida, de una forma grave. Más de 800 millones de seres humanos. Y cada 6-7 segundos muere de hambre un niño, entre África, Asia y un poco también en Latinoamérica. Y el problema del exploto del trabajo, de la nueva esclavitud, lo encontramos en muchos lugares del mundo. Todavía hay esclavitud, todavía hay situaciones donde las personas trabajan y están presas, están como carceradas dentro del área del trabajo, porque no pueden moverse porque no reciben un dinero. Sí, puede ser, reciben comida, reciben una cama para dormir, pero no son autónomos.
Y eso pasa en varias áreas del mundo. También el exploto minero, el exploto de la agroindustria, exploto extractivo del petróleo, del gas, de los gases. Todo eso está indirectamente causando en algunas partes del mundo un envenenamiento del ecosistema. ¿Cómo puedo decir? El terminar de la biodiversidad en varias áreas muy llena de biodiversidad, y la misma Amazonia está pasando por un desmatamiento muy importante. La Amazonia, también el Chaco en Argentina, otros lugares en Brasil, México, Colombia, Perú, en muchos otros lugares también en África. El exploto del trabajo humano, el exploto de los recursos humanos, el buscar la modernidad, supuestamente, tiene efectos también muy, muy pesados en el ecosistema. Y también está la problemática de los pueblos originarios. Muchos pueblos originarios en Brasil, en el Amazonas, en Argentina, en México, están perdiendo su identidad y en algunos casos se está pasando un genocidio indirecto. O sea, nuestro mundo moderno tiene como producto el indirecto genocidio de algunos, digamos, pueblos originarios que están muriendo de hambre, se están muriendo sin agua porque no tienen recursos. ¿Por qué? Por todo el problema del envenenamiento del territorio o por el problema que esas poblaciones están forzadas a vivir en las áreas más inhospitales, más incómodas de los varios países en el mundo. Y yo toqué con mano en varias áreas de Latinoamérica. Fui en Brasil, en México, en Argentina por lo menos. Entonces, en ese momento, ¿cómo es la situación mundial? La situación mundial es que el ser humano no está mejorando la forma de vida en lo general en el planeta Tierra. Al contrario, está empeorando la situación de la guerra, del hambre y del exploto. Entonces, de una injusticia presente en nuestro planeta. Y entonces esa situación es una situación de peligro. Yo no lo digo no para ser alarmistas, no lo digo para, de una cierta forma, que las personas tengan miedo. Lo digo sinceramente, como algo que se puede observar, sobre todo estudiando las estadísticas. Y entonces para salir de esa situación, para salir de esa dificultad que estamos viviendo siempre más en la modernidad, el camino es empezar a hacer un trabajo de reforma adentro de nosotros, reconocer que toda la vida merece respeto, reconocer que todos somos iguales, reconocer que todos somos chispas divinas, seres que están aquí para expresar amor, para manifestar amor, justicia y paz en la vida. Es el sentido de la vida, el aprendizaje espiritual. Así como nos enseñó el Cristo y también nos enseñó el Buda y también Krishna y también otros importantes maestros de las épocas pasadas. Entonces eso tenemos que descubrir, recuperar, y si todos empezamos a dar ese paso, todos ponemos en práctica la ética, por lo menos una ética básica, el respeto mínimo de la vida, de los seres humanos, ahí se puede, por lo menos, empezar a construir un mundo diferente. Entonces, esta es la solución, esto es lo que nosotros somos llamados a realizar, pero lamentablemente la situación actual dice todo lo contrario. Exactamente todo lo que está pasando es el contrario. Entonces, ahora, más que antes, tenemos que ponernos en movimiento y somos llamados a tomar postura y a cambiar nuestra vida y a empujar también la vida de los otros, claro, de una forma amorosa, de una forma equilibrada. Y seguir en esa dirección del cambio interior, de la reforma interior y de las obras al exterior para apoyar la humanidad y el entorno, queridos amigos. Entonces, muchas gracias. E rinascite, morti
e rinascite dello stesso macrocosmo, quindi anche lo stesso macrocosmo gode un po' di questo continuo flusso. Ahora preguntamos a Gaetano Pedula cómo es tomado el trabajo interior que tú difundes en América Latina. Muchas gracias. Y entonces, el trabajo interior en América Latina es tomado, digamos, en ese momento de una forma, digamos, muy gradual, porque en la América Latina, digamos, todavía hay muchísimos movimientos espirituales y también sincretismo religiosos que involucras también caminos espirituales. Sobre todo, por ejemplo, en Brasil. En Brasil hay muchísimos movimientos espirituales que hasta llegan desde África, y algunos de esos muy interesantes también como cultura, como historia, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender que, digamos, claro que el trabajo interior inmersivo no es una religión tampoco no es, como puedo decir, una creencia, es una metodología de autoconocimiento, ¿no? Que es independiente de la religión, claro, que se basa sobre, digamos, mi experiencia personal de autoconocimiento y también el contacto con las esferas espirituales que yo vivo en muchas ocasiones. Entonces sí, pero no es nada, ¿no? No es nada de religión. Entonces, de una cierta forma, en los últimos 13 años, yo estoy haciendo una divulgación informando a las personas de lo que significa ingresar en profundidad adentro de ellas mismas, porque antes que todo hay que formar esa cultura, ese conocimiento, y entonces voy informando a través de conferencias, a través de entrevistas, para accesar un número muy amplio de personas, y así efectivamente está pasando en los últimos 5 o 6 años. Y tengo que decir que hay una participación de las conferencias, de las visiones, de las entrevistas, un interés sobre ciertos argumentos importante. Por lo que es el trabajo práctico del trabajo interior inmersivo, en Latinoamérica hay una participación, digamos, que está en evolución. No hay un número amplio de personas que participan, como por ejemplo hay con las conferencias, con las entrevistas, porque todavía hay que crear la información, enseñar a las personas cuánto es importante acompañar y vivir y convivir con lo que está dentro, en vez de interpretarlo, en vez de explicarlo, en vez de una cierta forma tratarlo, de cambiarlo con prisa. Entonces es todo un trabajo de acompañar, y es difícil, ¿no? Hacer entender luego en la práctica a las personas que hay que convivir con los momentos fáciles, los momentos de abertura de corazón, pero también hay que convivir con los lados oscuros, los lados incómodos, que a veces uno ni siquiera sabe y no quiere estar con esa parte incómoda. Entonces, por eso, ¿no? El lado una parte de la difusión es hacer cultura, crear una cultura en Latinoamérica sobre una forma más profunda de trabajo de autoconocimiento. Y de otro lado, la parte práctica está avanzando poco a poco, y hay un cierto número de personas que lo están haciendo muy bien, muy ampliamente ese trabajo, y es claro que eso va a ser una base por el futuro, ya que se va difundiendo más la información a través de las entrevistas, de la conferencia, y un público grande accesa a esas informaciones. En el tiempo, en los años, esas personas que ahora están haciendo un trabajo tan importante, tan profundo dentro de ellas mismas, ya van a poder en el futuro ser la base, y las personas que ahí en Latinoamérica van acompañando las nuevas personas que se van agregando a un trabajo de esa tipología, que seguramente es muy
muy lindo, es maravilloso, abre las puertas de la beatitud, abre las puertas digamos, de nosotros mismos, de la conexión con el amor universal, pero al mismo tiempo abre cosas muy difíciles, muy fuertes adentro de nuestro ser. No es fácil estar con todo eso, aceptándolo, amándolo, sin interpretarlo y viviéndolo tal y cual como es y no como nosotros queremos que sea, sin ser dominados y sin dominar lo que está dentro. Es muy difícil vivir todo eso. Entonces, ahí el trabajo en Latinoamérica es en una fase de crecimiento, de divulgación, y eso es algo que está continuando desde hace varios años. Entonces, estoy muy contento de cómo están trabajando las personas allá y también el otro lado del trabajo que estamos llevando a cabo en Latinoamérica es el voluntariado y entonces el contacto con las escuelas, con los niños, con los adolescentes, para sensibilizarlo sobre el autoconocimiento y también de una forma más amplia sobre el respeto del planeta, de los seres vivientes, de la naturaleza, de los otros seres humanos, de la sociedad y la importancia de vivir según los principios de paz, amor y justicia. Y entonces por eso la situación en Latinoamérica es que estamos yendo a varias escuelas y los alumnos y los profesores están muy interesados a esas temáticas, a esa forma de sensibilización. Hasta que algunos profesores están reproduciendo ciertos, digamos, ejercicios prácticos que hacemos en la escuela en unos 15 minutos para dar la oportunidad a los jóvenes de experimentar un momento de paz, de desconexión de la ansiedad de la vida, de todos los pendientes, de todo lo que es el continuo hacer, que nosotros occidentales somos acostumbrados a experimentar en cada instante de nuestra vida. Entonces eso permite a los jóvenes de descubrir que pueden encontrar un estado de paz, un estado de más tranquilidad dentro de ellos mismos y que eso puede apoyar a calmar la incidencia de la violencia, de la depresión y del abuso de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. Claro, es un apoyo. Luego también se necesitan otras cosas. Entonces, también eso, ¿no? Estamos haciendo en Latinoamérica con mucha satisfacción y también, digamos, de otra forma, el apoyo a las comunidades indígenas en varias áreas, en varios lugares y realizando documentales, realizando entrevistas a través de todo ese material informar a las personas en Latinoamérica claramente y también en Europa donde no hay mucha conciencia del estado muy, muy difícil que viven esas poblaciones. Eso es la situación del trabajo interior en Latinoamérica. Muchas gracias, Gaetano Pedula, por responder a las preguntas y buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Termina hoy Planeta Oggi Reporter. Gracias a los televidentes por estar presente. Buenas noches.